¿Alguna vez te has arrodillado en oración con el corazón tan pesado que apenas podías encontrar palabras? ¿Has experimentado esa angustia silenciosa cuando tus oraciones más sinceras parecen viajar por un largo pasillo vacío sin encontrar la puerta abierta del cielo? Tal vez estés atravesando un desierto espiritual ahora mismo, donde tus oraciones más profundas parecen resonar en el vacío, regresando sin respuesta. Esa sensación de silencio divino puede ser una de las experiencias más dolorosas en el caminar cristiano. Oramos fervientemente por sanidad, por restauración, por dirección clara, y el silencio que sigue parece ensordecedor. En los momentos de espera prolongada, la duda susurra en nuestro oído. ¿Será que Dios realmente está escuchando? Conozco bien ese dolor. Como tú, ya he derramado lágrimas en el altar de la espera, cuestionando si mis oraciones estaban alcanzando el trono celestial. Pero a lo largo de este camino, descubrí una verdad transformadora que pocos comprenden plenamente. Existen patrones específicos de oración a los que Dios nunca dice no. En 1 Juan 5, 14-15 encontramos una promesa extraordinaria. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Este versículo revela el secreto de las oraciones irresistibles, aquellas que se alinean tan perfectamente con el corazón de Dios que la respuesta positiva es inevitable. No se trata de fórmulas mágicas, sino de posicionar nuestro corazón en armonía con lo divino. Hoy te revelaré 5 patrones de oración extraídos de las páginas de las Escrituras, que Dios siempre responde con sí. Cuando comprendas y apliques estos principios, tu vida de oración se transformará de un monólogo de peticiones a un diálogo íntimo donde comienzas a reconocer la voz y el tiempo de Dios. Quédate conmigo hasta el final, pues el 5º patrón de oración es raramente enseñado, pero tiene el poder de revolucionar completamente tu conexión con el Padre Celestial, incluso en los momentos más desafiantes de la vida. Antes de continuar, haz una pausa y reflexiona profundamente. Este video no llegó a ti en este exacto momento por casualidad. Dios orquestó este encuentro divino para transformar tu vida de oración. Ignorar este mensaje ahora sería perder una conexión celestial estratégicamente preparada para ti. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi oración será respondida. No como un simple comentario, sino como un acto profético que activa los principios espirituales que estamos a punto de descubrir juntos. Esta revelación ya está alcanzando tu corazón, pero piensa en las miles de personas que continúan en agonía silenciosa, orando sin ver respuesta, creyendo que fueron olvidadas por el cielo. Tu decisión de suscribirte al canal y dejar tu like en este video ahora mismo es un acto de ministerio. Cada clic se convierte literalmente en un instrumento en las manos del Espíritu Santo para alcanzar a alguien que está al borde de renunciar a orar. Un pequeño gesto tuyo hoy puede literalmente restaurar la fe de quien está a punto de abandonar su vida de oración. No subestimes el poder espiritual de compartir este mensaje. Un simple clic puede ser el canal que Dios usará para traer a alguien de las tinieblas de la desesperanza a la luz de la oración respondida. La oración es el lenguaje celestial que permea cada página de las Escrituras, desde el jardín del Edén, donde Dios caminaba y conversaba con Adán en la brisa del día, hasta el trono eterno descrito en Apocalipsis, donde las oraciones de los santos se elevan como incienso ante el Altísimo. Este diálogo sagrado entre el Creador y su creación no es solo un aspecto de la fe,
es el mismo latir de la relación divino-humana. A lo largo de la narrativa bíblica, vislumbramos patrones misteriosos en las oraciones que atravesaron los cielos y recibieron el sí divino inmediato. No eran fórmulas mágicas, sino posicionamientos profundos del corazón humano en perfecta armonía con el corazón del Padre. Cuando Elías oró en el Monte Carmelo ante los profetas de Baal, su clamor breve y directo atrajo fuego del cielo. ¿Qué había en su oración que abrió instantáneamente las compuertas celestiales? La respuesta está en sus propias palabras. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que estás haciendo volver su corazón a ti. 1 Reyes 18:37. Era una oración completamente centrada en la gloria de Dios, sin ningún interés personal. Cuando la estéril Ana derramó su alma en Silo, sus labios se movían, pero su voz no se oía. ¿Qué había en su clamor silencioso que tocó el corazón de Dios? Era una rendición completa, una entrega del propio deseo al propósito más elevado. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, entonces lo entregaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. En su angustia más profunda, ella no solo pidió, sino que ofreció. Cuando Jabes clamó en medio de una genealogía casi olvidada, si me bendices y amplías mi territorio, para que no me sobrevenga aflicción. 1 Crónicas 4:10. La Escritura registra que Dios le concedió lo que había pedido, que había en este breve clamor que ganó mención especial en medio de páginas de nombres. Era un reconocimiento sincero de la soberanía divina y de la dependencia humana. El propio Jesús nos enseñó sobre oraciones irresistibles cuando declaró: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá». Mateo 7:7-8. Esta no es una promesa vaga, sino una invitación a un tipo específico de oración, persistente, expectante, confiada. En Juan 15:7, Jesús revela otra clave para oraciones siempre respondidas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Aquí está la esencia. Oraciones nacidas de íntima comunión, no de peticiones ocasionales. Debemos reconocer, sin embargo, que aun conociendo estos patrones, muchos de nosotros enfrentamos momentos de silencio aparente. Como el salmista podemos clamar: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?» Salmo 13:1. Esta tensión entre promesa y experiencia nos invita a un nivel más profundo de entendimiento, no sobre técnicas de oración, sino sobre el corazón de Dios. Tal vez estés hoy como Marta y María, que mandaron llamar a Jesús cuando Lázaro enfermó, confiadas en su amor, solo para enfrentar días de silencio mientras su hermano moría. Ellas experimentaron el dolor desgarrador de la espera, el peso aplastante del silencio divino, las lágrimas amargas del luto. Pero lo que parecía ser el fin de la historia era apenas el preludio de una gloria mayor. Cuando Jesús finalmente llegó y ordenó: «Lázaro, ven fuera», la muerte cedió lugar a la vida, el lamento se transformó en júbilo, y lo que parecía ser un no devastador se reveló como un sí trascendente que manifestó la gloria de Dios de forma inimaginable. El aparente no o espera de Dios frecuentemente prepara el camino para un sí mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Un sí que no solo responde nuestra oración original, sino que revela dimensiones del poder y del amor divino que jamás habríamos conocido sin atravesar el valle de la espera. La próxima vez que te arrodilles para orar, recuerda, el objetivo más elevado no es recibir lo que pedimos,
sino alinear nuestro corazón tan perfectamente con el de Él que comenzamos a pedir lo que Él ya desea conceder. ¿Cuáles son, entonces, estos patrones de oración a los que el cielo siempre responde sí? ¿Cómo podemos cultivar en nuestra vida espiritual estos posicionamientos que atraen respuestas divinas? ¿Qué sucede cuando abandonamos nuestras agendas y abrazamos el corazón de Dios en nuestras oraciones? Escribe en los comentarios: mi corazón está abierto a las respuestas divinas. Este no es solo un comentario, es un posicionamiento espiritual, una declaración de rendición que prepara tu espíritu para recibir las verdades transformadoras que compartiremos a continuación. Punto 1. La oración de reconocimiento de la soberanía de Dios en las tribulaciones. La primera oración que Dios siempre responde con sí es aquella en que reconocemos su absoluta soberanía en medio de nuestras tribulaciones. Cuando nos encontramos en el valle de la sombra, rodeados por circunstancias que desafían nuestra comprensión, existe un tipo de clamor que siempre atraviesa los cielos. Aquel que, incluso en medio del dolor más profundo, reconoce que Dios permanece entronizado, que su propósito es perfecto y que su sabiduría trasciende nuestra limitada perspectiva humana. Esta oración no es un simple que sea lo que Dios quiera, dicho con los hombros caídos, ni un grito desesperado de quien ya se ha rendido. Es un acto valiente y profundo de fe que dice: aunque no comprenda lo que está sucediendo, reconozco que tú, Señor, sigues siendo Dios. Tu trono no ha sido sacudido por mi tribulación. Incluso en la tormenta, reconozco que tú estás al mando, Señor, y eso me trae paz. Ningún personaje bíblico representa este principio más poderosamente que Job, aquel cuyo nombre se convirtió en sinónimo de prueba. En un solo día, este hombre íntegro y de fe perdió a sus 10 hijos amados, toda su riqueza construida a lo largo de una vida, y luego incluso su salud se fue. Allí, en el montón de ceniza, su cuerpo cubierto de llagas, Job enfrentaba no solo el dolor físico que consumía su carne, sino una tormenta espiritual que sacudía los cimientos de todo lo que creía sobre Dios. Su mundo se derrumbó, no solo a su alrededor, sino también dentro de él. Es en este momento de absoluta desolación que encontramos una de las oraciones más extraordinarias de las Escrituras. En Job 1:21-22, él declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios falta alguna. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Con el corazón desgarrado por la pérdida de sus hijos, Job no culpa a Dios, no cuestiona su justicia, no exige explicaciones. En lugar de eso, hace algo extraordinario. Reconoce la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo que había recibido. El Señor dio. Reconocimiento de que cada bendición venía de Dios. El Señor quitó. Reconocimiento de que Dios permanecía soberano incluso en la pérdida. Esta no era una oración ensayada o teórica, era el grito visceral de un corazón destrozado que, aún así, eligió inclinarse ante la soberanía divina. Y la respuesta de Dios, más tarde, después de muchos capítulos de lucha y cuestionamiento, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que poseía antes. Job 42:10. Tal vez estés hoy como Job, sentado entre las cenizas de sueños despedazados, relaciones rotas, esperanzas destruidas. Tal vez estés luchando para encontrar sentido en el caos de tu circunstancia. Tu dolor es real. Tus preguntas son legítimas. Pero existe un camino de oración que siempre encuentra respuesta divina.
aquel que reconoce que incluso cuando no comprendemos el capítulo actual de nuestra historia, el autor permanece soberano y bueno. Un segundo ejemplo menos conocido, pero igualmente poderoso, lo encontramos en el profeta Habacuc. Viviendo en una época de injusticia creciente y opresión, comenzó cuestionando la aparente inacción divina. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por auxilio y no oirás? Habacuc 1:2. Su perplejidad solo aumentó cuando Dios respondió que usaría una nación aún más impía para juzgar a su propio pueblo. Pero observa la extraordinaria transformación en su oración final. Después de recibir una visión de la gloria y majestad de Dios, Habacuc declara: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean arrebatadas del redil y en los corrales no haya ganado, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Esta es la esencia de la oración que reconoce la soberanía divina, no niega la realidad de la pérdida o del dolor, pero se niega a hacer de la circunstancia el trono de juicio sobre el carácter de Dios. Con todo, qué palabra tan poderosa. Significa: independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor, mi confianza permanece inquebrantable en quién es Dios. Cuando oras reconociendo la soberanía de Dios en medio de tu tribulación, no estás pidiendo que Él cambie su naturaleza, te estás alineando con quien Él ya es. Y esta oración siempre recibe el sí divino, no necesariamente removiendo la tormenta, sino revelando su presencia dentro de ella. La próxima vez que enfrentes circunstancias que desafían tu comprensión, prueba esta oración: Señor, reconozco tu soberanía incluso en esta situación confusa y dolorosa. No comprendo el porqué, pero confío en quien tú eres. Tu trono no ha sido sacudido por mi tribulación. Escribe en los comentarios: Dios permanece soberano incluso en mi valle. Esta no es solo una afirmación, es una postura espiritual que abre tu corazón para el siguiente patrón de oración que Dios siempre responde con sí. Punto 2. La oración de entrega de las cargas y ansiedades. La segunda oración que siempre recibe el sí divino es aquella en que derramamos completamente nuestras ansiedades y cargas delante del Señor. Cuando abrimos las manos cerradas que se aferran desesperadamente a nuestros problemas y los colocamos a los pies de Dios, algo extraordinario sucede. El cielo siempre responde con un sí cuando pedimos a Dios que cargue lo que nunca fue diseñado para que nuestros hombros lo soportaran. Esta no es una oración de escape de la responsabilidad, sino un reconocimiento humilde de nuestra limitación humana. Es comprender que algunas cargas son simplemente demasiado pesadas para llevarlas solos y que nuestro Padre Celestial espera ansiosamente que se las entreguemos. Una de las historias más conmovedoras de este principio la encontramos en la vida de Ana. En 1 Samuel 1 vemos a esta mujer cargando un peso que se había vuelto insoportable. El dolor profundo de la infertilidad, agravado por la provocación constante de su rival, Penina. Año tras año, ciclo tras ciclo de esperanza y decepción, el corazón de Ana se fue convirtiendo en un reservorio desbordante de lágrimas no derramadas. La Escritura nos da un vistazo precioso del momento en que todo cambió. En 1 Samuel 1:15-16, Ana le dice al sacerdote Elí: «No, mi señor, soy una mujer abatida de espíritu. No he bebido vino ni bebida fermentada. Solo estaba derramando mi alma delante del Señor. No consideres a tu sierva una mujer indigna. He estado orando aquí a causa de mi gran angustia y tristeza». ¡Qué frase tan poderosa! Solo estaba derramando mi alma delante del Señor. Ana no presentó una petición elaborada
ni una oración teológicamente sofisticada. Simplemente abrió el reservorio de su dolor y permitió que cada gota fuera derramada a los pies de Dios. Esta no fue una conversación superficial o una recitación mecánica. Fue un encuentro alma a alma con el Creador. ¿Y qué sucedió después de esa entrega completa? El texto nos dice algo sorprendente. Después se fue, comió algo, y su rostro ya no estaba triste. 1 Samuel 1:18. Incluso antes de cualquier respuesta tangible, antes de cualquier cambio en su circunstancia, Ana experimentó una transformación interior. La carga que había encorvado sus hombros y ensombrecido su semblante fue transferida a aquel que dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». Mateo 11:28. ¿Cargas hoy un peso que ha robado tu alegría? Tal vez sea una preocupación constante sobre el futuro, una ansiedad que parece nunca dormir, un miedo que te acompaña de la mañana a la noche. Tal vez sea un dolor emocional tan profundo que apenas puedes ponerlo en palabras. Dios te está invitando a hacer lo que Ana hizo, no solo hablar sobre tu carga, sino derramarla completamente delante de Él. El apóstol Pedro captó perfectamente este principio cuando escribió a los cristianos que sufrían persecución. En 1 Pedro 5:7 nos da una instrucción profundamente práctica. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Observa el lenguaje aquí. No dice conversen con Dios sobre sus ansiedades o mencionen sus preocupaciones en oración. Dice depositen, un acto decisivo de transferencia, como quien arroja una carga pesada de su espalda. Esta palabra en el griego original transmite la idea de arrojar algo con fuerza, de deshacerse completamente del peso. ¿Y por qué podemos hacer esto? Pedro nos da el fundamento inquebrantable, porque Él cuida de ustedes. No arrojamos nuestras ansiedades al vacío, sino a los brazos de un Padre que se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas. Aquel que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, Lucas 12:7, ciertamente no es indiferente a las preocupaciones que roban nuestro sueño y nuestra paz. Los estudios modernos sobre salud mental confirman lo que la Escritura enseña desde hace milenios. Cargar ansiedades continuas perjudica no solo nuestra salud espiritual, sino también nuestro bienestar físico y emocional. Cuando persistentemente cargamos preocupaciones que deberían ser entregadas a Dios, es como si insistiéramos en cargar una mochila llena de piedras en un viaje ya desafiante. La próxima vez que sientas el peso de la ansiedad oprimiendo tu espíritu, prueba esta oración. Padre, hoy elijo abrir mis manos y entregarte completamente esta preocupación. Reconozco que jamás fui creado para cargar este peso solo. Recibo tu paz a cambio de mi carga. Escribe en los comentarios: entrego mis cargas, recibo su paz. Este no es solo un ejercicio, es una declaración de liberación, un acto de fe que activa la promesa divina de intercambio. Nuestras ansiedades por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Punto 3. La oración de gratitud anticipada por la provisión divina. La tercera oración que siempre recibe el sí divino es aquella revestida de gratitud anticipada. Es cuando agradecemos incluso antes de ver la respuesta, reconociendo que Dios ya separó la provisión antes de que la necesidad surgiera. Esta no es una técnica de pensamiento positivo o una fórmula mágica para manipular resultados. Es una expresión genuina de confianza que dice: Padre, agradezco porque sé que ya viste esta necesidad y ya preparaste una respuesta, aunque mis ojos aún no puedan verla. Jesús nos mostró este patrón de forma poderosa. Imagina la escena: miles de personas hambrientas, solo 5 panes y 2 peces.
una situación aparentemente imposible. Cualquiera de nosotros podría haber orado: Señor, necesitamos más comida, por favor multiplica esto. Pero observa lo que Jesús hizo. En Juan 6:11 leemos: Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados tanto como querían, e hizo lo mismo con los peces. Nota la secuencia. Antes de que ocurriera cualquier milagro, antes de que se viera cualquier multiplicación, Jesús simplemente dio gracias. No imploró, no negoció, no trató de convencer al Padre. Expresó gratitud por lo que ya tenía en sus manos, como si aquello fuera más que suficiente, y fue exactamente esa actitud la que abrió las compuertas de lo sobrenatural. Cuando aquellos panes y peces pasaron por manos que agradecían en vez de quejarse, cuando fueron bendecidos por labios que expresaban gratitud en vez de ansiedad, se volvieron más que suficientes. De la escasez brotó abundancia. 5,000 hombres fueron alimentados y aún sobraron 12 canastas. ¿Estás enfrentando hoy una situación donde los recursos parecen insuficientes? Tal vez sea en tus finanzas, donde el mes parece más largo que el salario, o en tu salud, donde las fuerzas parecen menores que los desafíos, o en una relación, donde el amor parece más escaso que las heridas. Prueba este camino de oración. Padre, agradezco por lo que ya tengo en mis manos, confiando en que, cuando pasa por tus manos, hasta lo poco se vuelve más que suficiente. Ana, madre de Samuel, nos ofrece otro ejemplo extraordinario de este. En principio, en 1 Samuel 1, encontramos a esta mujer en profunda angustia por la infertilidad. Año tras año iba al tabernáculo solo para regresar con las manos vacías, sin el hijo que tanto deseaba. Pero algo extraordinario sucedió en su oración delante del sacerdote Elí. En lugar de solo suplicar nuevamente, hizo un voto: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Observa la transformación que ocurrió después de esa oración. El texto dice: luego la mujer se fue, comió, y ya no tenía el semblante triste. 1 Samuel 1:18. Ana salió de la presencia de Dios como si ya hubiera recibido la respuesta. Su rostro ya no mostraba tristeza. Antes de cualquier señal física de embarazo, antes de cualquier confirmación externa, su corazón ya celebraba la provisión divina como hecho consumado. Ana entendió algo profundo. La verdadera fe no solo pide, agradece anticipadamente, actúa como si la respuesta ya estuviera en camino. No es fingimiento, es confianza genuina en el carácter de un Dios que nunca falla en sus promesas. La oración de gratitud anticipada tiene un poder extraordinario porque nos reposiciona. En vez de quedarnos mirando ansiosamente al problema, comenzamos a mirar expectantes al proveedor. Nuestros ojos se desvían de la montaña hacia aquel que puede moverla. Cuando agradecemos antes de ver la respuesta, declaramos que nuestra confianza no está basada en lo que vemos, sino en quién conocemos. Como Pablo escribió: no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Hoy puedes transformar tus peticiones en expresiones de gratitud. En lugar de decir: Señor, por favor, resuelve este problema. Prueba: Padre, agradezco porque tú ya viste esta necesidad y ya preparaste una respuesta perfecta en el tiempo correcto. Este cambio de perspectiva no es solo poderoso en nuestra vida de oración, se desborda hacia nuestra actitud diaria. Comenzamos a vivir como personas que ya recibieron, no como personas desesperadas esperando una respuesta. Escribe en los comentarios:
agradezco antes de ver la respuesta. Esta declaración de fe no solo posiciona tu corazón para recibir, sino que inspira a otros que están luchando para mantener la esperanza en medio de sus propias esperas. Punto 4. La oración por sabiduría y discernimiento espiritual. Cuarta oración, que siempre recibe el sí de Dios, es aquella que busca sabiduría y discernimiento espiritual. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, no pidiendo cosas materiales o soluciones inmediatas, sino rogando por un corazón que comprenda los caminos de Dios, el cielo entero se moviliza para responder. Esta es una oración que reconoce nuestra profunda necesidad de ver más allá de las apariencias, de captar lo invisible detrás de lo visible, de discernir entre lo que meramente parece bueno y lo que es verdaderamente divino. Es una petición que dice: Señor, más que circunstancias favorables, necesito ojos para ver como tú ves. El joven Salomón nos muestra el poder transformador de este tipo de oración. Imagínalo recién coronado rey, sintiendo el peso aplastante de la corona, consciente de su juventud e inexperiencia ante la responsabilidad de gobernar una nación entera. Una noche, Dios se le aparece en sueños y le hace una oferta extraordinaria. Pídeme lo que quieras que te dé. Primera Reyes 3:5. ¡Qué momento decisivo! Ante esta puerta abierta para cualquier petición, Salomón podría haber solicitado riquezas incontables, victoria sobre sus enemigos o una vida larga y próspera. Pero su corazón buscó algo mucho más precioso. En Primero Reyes 3:9 responde: Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para que prudentemente discierna entre el bien y el mal. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Observa la belleza de esta oración. Salomón no pidió conocimiento abstracto o inteligencia superior. Rogó por un corazón que sepa escuchar. En el hebreo original, la expresión indica un corazón atento, receptivo a la voluntad divina. No buscaba solo sabiduría intelectual, sino discernimiento espiritual para liderar conforme a los propósitos de Dios. La respuesta divina fue inmediata y entusiasta. En Primero Reyes 3:10-12 leemos: Y lo que Salomón pidió agradó al Señor. Le dijo Dios: Como pediste esto y no pediste para ti riquezas, ni pediste la muerte de tus enemigos, he aquí te doy un corazón sabio y entendido. Dios no solo concedió lo que Salomón pidió, sino que añadió todo aquello que él podría haber solicitado, pero no lo hizo. También te he dado lo que no pediste, tanto riquezas como gloria. Primero Reyes 3:13. Esta es una verdad profunda sobre la economía divina. Cuando priorizamos sabiduría y discernimiento espiritual, las bendiciones materiales encuentran su lugar apropiado. Tal vez estés hoy enfrentando decisiones difíciles sin saber qué camino seguir, o percibas que aunque tienes conocimiento bíblico, te falta discernimiento para aplicarlo en situaciones complejas. O te sientas confundido ante tantas voces que claman por tu atención, sin saber cuál de ellas realmente representa la dirección divina. Santiago 1:5 nos ofrece una promesa extraordinaria. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Observa que no hay ninguna condición aquí, solo la petición. Sincera y activa, la respuesta divina. Un ejemplo menos conocido, pero igualmente poderoso, lo encontramos en la breve y sorprendente oración de Jabes. En medio de una larga genealogía, en Primera Crónicas 4, nos sorprenden estos versículos. Jabes fue más honorable que sus hermanos. Jabes clamó al Dios de Israel diciendo: «Oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor».
y Dios le concedió lo que pidió. Primera Crónicas 4, 9, 10. Observa que parte esencial de la oración de Jabes era la petición por territorios ensanchados, no solo territoriales, sino por una expansión de influencia, capacidad y discernimiento. Buscaba crecimiento espiritual, no solo confort material, y la Escritura registra claramente que Dios le concedió lo que pidió. Cuando oramos como Salomón y Jabes, posicionamos nuestro corazón para recibir lo que Dios está más ansioso por dar, no solo bendiciones pasajeras, sino la capacidad de navegar en la vida con perspectiva divina, de tomar decisiones alineadas con el propósito eterno, de discernir entre lo urgente y lo importante. La próxima vez que te sientas perdido ante una decisión o confundido sobre la dirección a seguir, prueba esta oración. Padre, más que respuestas, dame un corazón que sepa escuchar. Más que soluciones, concédeme discernimiento para reconocer tu voz entre tantas otras. Estoy dispuesto a recibir tu sabiduría, incluso cuando desafía mi comprensión natural. Escribe en los comentarios, busco sabiduría más que soluciones. Esta declaración reposiciona tu vida de oración, alineándola con aquello que el propio corazón de Dios desea conceder abundantemente. Punto 5. La oración de rendición a la voluntad divina. La quinta y más transformadora oración que siempre recibe el sí divino es aquella en que rendimos completamente nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Esta es la oración que abandona el trono del ego y reconoce que el plan divino, aunque incomprensible, es infinitamente superior al nuestro. Esta rendición no es derrota, es la mayor victoria. No es debilidad, sino la expresión más elevada de fuerza espiritual. Es el momento sagrado en que dejamos de preguntar ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a indagar ¿qué estás haciendo en mí a través de esto, Señor? En 1970, ningún lugar esta verdad resplandece con más claridad que en el jardín de Getsemaní. Allí, en las horas más oscuras antes de su crucifixión, Jesús nos muestra el poder inexorable de la oración de rendición. Mateo 26:39 nos revela este momento íntimo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Contempla la profundidad de esta escena. Jesús, sabiendo exactamente lo que le esperaba, la traición, la tortura, el abandono, el peso insoportable de los pecados del mundo, experimentó toda la intensidad del deseo humano de evitar el sufrimiento. Si es posible, pase de mí esta copa. Palabras que hacen eco de nuestra propia súplica ante el dolor. Pero luego viene la expresión de rendición que cambió el curso de la historia humana. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En este momento sagrado, Jesús alinea perfectamente su voluntad humana con la voluntad divina, no por resignación, sino por confianza absoluta en el plan perfecto del Padre. ¿Y qué sucedió? ¿Dios respondió quitando la copa? No. La respuesta de Dios fue fortalecer a Jesús para beber la copa, capacitarlo para cumplir el propósito eterno, sostenerlo a través del sufrimiento hasta la victoria final. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La oración de rendición no resultó en el cambio de la circunstancia, sino en la provisión de la fuerza necesaria para atravesarla. Y a través de ese trayecto, la redención de la humanidad fue alcanzada. Tal vez estés hoy enfrentando tu propio jardín de Getsemaní, un momento de elección dolorosa, una copa amarga que parece imposible de beber. Tal vez estés luchando entre tu voluntad natural de escapar del sufrimiento y el llamado interior a confiar en el propósito mayor de Dios. La invitación es a encontrar en la oración de rendición no un acto de rendirse,
sino de profunda confianza. No es decir, ya no puedo luchar más, sino elijo confiar en que tu plan es mejor que el mío, incluso cuando no lo comprendo. Un ejemplo menos conocido, pero igualmente poderoso, lo encontramos en la vida de Ananías en Hechos 9. Cuando Dios lo llamó para ministrar a Saulo de Tarso, el mismo hombre que estaba persiguiendo y matando cristianos, su respuesta inicial fue de resistencia comprensible. En Hechos 9, 13, 14, Ananías expresa su vacilación. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Su miedo era legítimo, su renuencia perfectamente justificable. Sin embargo, tras la explicación divina, vemos una de las expresiones más hermosas de rendición en las Escrituras. Sin más argumentos, sin más resistencia, solo obediencia nacida de la confianza. Hechos 9:17 nos dice simplemente: entonces, Ananías entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A través de esta simple rendición, Ananías se convirtió en instrumento divino en la restauración del hombre que se convertiría en el mayor apóstol de la historia cristiana. Su disposición a subordinar sus miedos legítimos a la voluntad divina abrió camino para un propósito mucho mayor del que podría imaginar. La próxima vez que te encuentres resistiendo la dirección divina por miedo, incertidumbre o simplemente por preferencia personal, recuerda que la mayor transformación espiritual frecuentemente comienza con estas palabras: no como yo quiero, sino como tú quieres. A esta oración de rendición nos reposiciona de la tensión del control a la libertad de la confianza. Como el apóstol Pablo descubrió, finalmente podemos decir: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación. Filipenses 4:12. Escribe en los comentarios: rendido a tu voluntad perfecta. Esta no es una declaración de derrota, sino un posicionamiento de fe que abre las compuertas para el poder transformador de Dios en tu vida. A lo largo de este viaje de descubrimiento, exploramos 5 patrones de oración a los que Dios siempre responde con sí. Estos no son fórmulas mágicas o técnicas manipuladoras, sino posicionamientos profundos del corazón que se alinean con la naturaleza y el propósito de Dios, creando canales abiertos para que la respuesta divina fluya en nuestra vida. ¿Qué la tienen en común todas estas oraciones? No buscan doblar la voluntad de Dios a la nuestra, sino alinear nuestro corazón al de Él. No son intentos de convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino invitaciones para que Él transforme lo que queremos. No son negociaciones, sino rendiciones. Y en la rendición descubrimos nuestra mayor victoria. Querido amigo, estas 5 oraciones no son solo para momentos especiales o crisis extraordinarias. Forman un patrón de vida, una postura diaria, del corazón que mantiene abiertos los canales de comunicación con el cielo. A medida que comienzas a incorporarlas en tu vida cotidiana, notarás una transformación gradual: menos ansiedad, más paz, menos control, más confianza, menos desesperación, más esperanza. Ahora, preparándonos para nuestro momento de oración juntos, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuál de estos 5 patrones necesitas cultivar más en este momento de tu vida? ¿Dónde necesita tu corazón ser reajustado para alinearse más perfectamente con el corazón del Padre? Vamos juntos a acercarnos al trono de la gracia, no como extraños tímidos, sino como hijos amados que saben que son siempre bienvenidos
en la presencia del Padre. Punto 4. La oración por sabiduría y discernimiento espiritual. Continuación. Un ejemplo menos conocido, pero igualmente poderoso, lo encontramos en la breve y sorprendente oración de Jabes. En medio de una larga genealogía en 1 Crónicas 4, nos sorprenden estos versículos. Jabes fue más honorable que sus hermanos. La Jabes clamó al Dios de Israel diciendo: «Oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. 1 Crónicas 4, 9, 10. Observa que parte esencial de la oración de Jabes era la petición por territorios ensanchados, no solo territoriales, sino por una expansión de influencia, capacidad y discernimiento. Buscaba crecimiento espiritual, no solo confort material. Y la Escritura registra claramente que Dios le concedió lo que pidió. Cuando oramos como Salomón y Jabes, posicionamos nuestro corazón para recibir lo que Dios está más ansioso por dar. No solo bendiciones pasajeras, sino la capacidad de navegar en la vida con perspectiva divina, de tomar decisiones alineadas con el propósito eterno, de discernir entre lo urgente y lo importante. La próxima vez que te sientas perdido ante una decisión o confundido sobre la dirección a seguir, prueba esta oración. Padre, más que respuestas, dame un corazón que sepa escuchar. Más que soluciones, concédeme discernimiento para reconocer tu voz entre tantas otras. Estoy dispuesto a recibir tu sabiduría, incluso cuando desafía mi comprensión natural. Escribe en los comentarios: busco sabiduría más que soluciones. Esta declaración reposiciona tu vida de oración, alineándola con aquello que el propio corazón de Dios desea conceder abundantemente. Punto 5. La oración de rendición a la voluntad divina. La quinta y más transformadora oración que siempre recibe el sí divino es aquella en que rendimos completamente nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Esta es la oración que abandona el trono del ego y reconoce que el plan divino, aunque incomprensible, es infinitamente superior al nuestro. Esta rendición no es derrota, es la mayor victoria. No es debilidad, sino la expresión más elevada de fuerza espiritual. Es el momento sagrado en que dejamos de preguntar ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a indagar ¿qué estás haciendo en mí a través de esto, Señor? En ningún lugar esta verdad resplandece con más claridad que en el jardín de Getsemaní. Allí, en las horas más oscuras antes de su crucifixión, Jesús nos muestra el poder inexorable de la oración de rendición. Mateo 26:39 nos revela este momento íntimo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Contempla la profundidad de esta escena. Jesús, sabiendo exactamente lo que le esperaba, la traición, la tortura, el abandono, el peso insoportable de los pecados del mundo, experimentó toda la intensidad del deseo humano de evitar el sufrimiento. Si es posible, pase de mí esta copa. Palabras que hacen eco de nuestra propia súplica ante el dolor. Pero luego viene la expresión de rendición que cambió el curso de la historia humana. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En este momento sagrado, Jesús alinea perfectamente su voluntad humana con la voluntad divina, no por resignación, sino por confianza absoluta en el plan perfecto del Padre. ¿Y qué sucedió? ¿Dios respondió quitando la copa? No. La respuesta de Dios fue fortalecer a Jesús para beber la copa, capacitarlo para cumplir el propósito eterno, sostenerlo a través del sufrimiento hasta la victoria final.
Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La oración de rendición no resultó en el cambio de la circunstancia, sino en la provisión de la fuerza necesaria para atravesarla, y a través de ese trayecto, la redención de la humanidad fue alcanzada. Tal vez estés hoy enfrentando tu propio jardín de Getsemaní, un momento de elección dolorosa, una copa amarga que parece imposible de beber. Tal vez estés luchando entre tu voluntad natural de escapar del sufrimiento y el llamado interior a confiar en el propósito mayor de Dios. La invitación es a encontrar en la oración de rendición no un acto de rendirse, sino de profunda confianza. No es decir, ya no puedo luchar más, sino elijo confiar en que tu plan es mejor que el mío, incluso cuando no lo comprendo. Un ejemplo menos conocido, pero igualmente poderoso, lo encontramos en la vida de Ananías, en Hechos 9, cuando Dios lo llamó para ministrar a Saulo de Tarso, el mismo hombre que estaba persiguiendo y matando cristianos. Su respuesta inicial fue de resistencia comprensible. En Hechos 9, 13, 14, Ananías expresa su vacilación. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Su miedo era legítimo, su renuencia perfectamente justificable. Sin embargo, tras la explicación divina, vemos una de las expresiones más hermosas de rendición en las Escrituras. Sin más argumentos, sin más resistencia, solo obediencia, nacida de la confianza. Hechos 9:17 nos dice simplemente: entonces Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A través de esta simple rendición, Ananías se convirtió en instrumento divino en la restauración del hombre que se convertiría en el mayor apóstol de la historia cristiana. Su disposición a subordinar sus miedos legítimos a la voluntad divina abrió camino para un propósito mucho mayor del que podría imaginar. La próxima vez que te encuentres resistiendo la dirección divina por miedo, incertidumbre o simplemente por preferencia personal, recuerda que la mayor transformación espiritual frecuentemente comienza con estas palabras: no como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración de rendición nos reposiciona de la tensión del control a la libertad de la confianza. Como el apóstol Pablo descubrió, finalmente podemos decir: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación. Filipenses 4:12. Escribe en los comentarios: rendido a tu voluntad perfecta. Esta no es una declaración de derrota, sino un posicionamiento de fe que abre las compuertas para el poder transformador de Dios en tu vida. Resumen y consolidación. A lo largo de este viaje de descubrimiento, exploramos 5 patrones de oración a los que Dios siempre responde con sí. Estos no son fórmulas mágicas o técnicas manipuladoras, sino posicionamientos profundos del corazón que se alinean con la naturaleza y el propósito de Dios, creando canales abiertos para que la respuesta divina fluya en nuestra vida. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones? No buscan doblar la voluntad de Dios a la nuestra, sino alinear nuestro corazón al de Él. No son intentos de convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino invitaciones para que Él transforme lo que queremos. No son negociaciones, sino rendiciones. Y en la rendición descubrimos nuestra mayor victoria. Querido amigo, estas 5 oraciones no son solo para momentos especiales o crisis extraordinarias. Forman un patrón de vida, una postura diaria
del corazón, que mantiene abiertos los canales de comunicación con el cielo. A medida que comienzas a incorporarlas en tu vida cotidiana, notarás una transformación gradual, menos ansiedad, más paz, menos control, más confianza, menos desesperación, más esperanza. Ahora, preparándonos para nuestro momento de oración juntos, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuál de estos 5 patrones necesitas cultivar más en este momento de tu vida? ¿Dónde necesita tu corazón ser reajustado para alinearse más perfectamente con el corazón de Él? Padre, vamos juntos a acercarnos al trono de la gracia, no como extraños tímidos, sino como hijos amados que saben que son siempre bienvenidos en la presencia del Padre. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento espiritual. El hecho de que hayas permanecido atento hasta este momento revela un corazón genuinamente sediento por la presencia de Dios, un alma que anhela una conexión más profunda con el Creador a través del lenguaje sagrado de la oración. A lo largo de este mensaje, exploramos 5 patrones de oración que siempre encuentran el sí divino, no porque manipulen la voluntad de Dios, sino porque alinean nuestro corazón con el suyo. Estas no son técnicas superficiales, sino posicionamientos profundos del alma que nos colocan en armonía con el latir del corazón celestial. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has orado sin ver respuesta porque tal vez estás orando desde un lugar de ansiedad en vez de rendición? ¿Cuántas veces has pedido provisión sin antes agradecer por lo que ya tienes? ¿Cuántas veces has buscado alivio inmediato cuando Dios desea ofrecer sabiduría duradera? La verdad que hemos contemplado hoy no es solo sobre cómo obtener respuestas para nuestras oraciones, es sobre cómo convertirnos en personas cuya propia vida es una oración. Es sobre transformar nuestra comunicación con Dios de monólogos ocasionales en un diálogo continuo que permea cada momento de nuestra existencia. La oración nunca fue diseñada para ser solo un medio de obtener lo que queremos, sino un sacramento sagrado que nos moldea a la imagen de aquel que nos creó. Cuando reconocemos la soberanía de Dios en las tribulaciones, somos liberados de la prisión de la amargura. Cuando cultivamos gratitud anticipada, nuestros ojos se abren a las 1000 provisiones que ya nos rodean. Cuando entregamos nuestras cargas, nuestros hombros se enderezan para llevar el yugo ligero de Cristo. Cuando buscamos sabiduría, nuestras decisiones se alinean al propósito eterno. Y cuando nos rendimos completamente a la voluntad divina, descubrimos la libertad para la cual fuimos creados. Hoy te invito a una transformación profunda en tu vida de oración. No la veas más como una lista de peticiones, sino como un encuentro íntimo con el Padre, que ya conoce tus necesidades antes incluso de que las expreses. No la trates como un ritual ocasional, sino como la propia respiración de tu alma, constante, vital, sustentadora. En este momento sagrado quiero invitarte a orar conmigo, no como un ejercicio mecánico, sino como un acto de comunión profunda. Vamos juntos a acercarnos al trono de la gracia, llevando con nosotros estas 5 posiciones de oración que siempre encuentran el sí divino. Si es posible, cierra tus ojos, relaja tu cuerpo y permite que estas palabras se conviertan en el eco del clamor de tu propio corazón. Padre Celestial, comenzamos con adoración, reconociendo que tú eres Dios, soberano. Sobre cada circunstancia, Señor, sobre cada tormenta, antes de pedirte cualquier cosa, proclamamos quién eres tú. El Eterno, el Todopoderoso, el principio y el fin. En ti vivimos, nos movemos y existimos. De tu aliento vino nuestra vida. Para tu gloria nuestra existencia encuentra sentido. Como Job entre las cenizas, declaramos hoy: el Señor dio, el Señor quitó.
Bendito sea el nombre del Señor. En nuestras tribulaciones presentes y futuras, elegimos ver más allá de las circunstancias visibles para contemplar el trono que jamás vacila. Como Habacuc, proclamamos que aunque la higuera no florezca y los campos no produzcan alimento, con todo, nos alegraremos en ti, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Recibimos tu gracia para ver tu soberanía incluso en los valles más oscuros, para reconocer tus manos moldeándonos a través de los desiertos y las tormentas. Agradecemos porque no hay casualidad en nuestra historia. Cada capítulo, incluso los más difíciles, fueron escritos por tu mano amorosa. Padre, elevamos hoy una oración de gratitud anticipada por las provisiones que aún no vemos. Como Jesús, ante pocos panes y peces, agradecemos antes de contemplar la multiplicación. Como Ana, salimos del altar con semblante transformado, incluso antes de ver la respuesta manifestada. Gracias por las respuestas que ya están en camino, por las bendiciones que ya separaste, por los síes que aguardan solo el tiempo perfecto para revelarse. Enseñamos a nuestros labios a agradecer en vez de murmurar, a celebrar en vez de dudar. Reconocemos que la gratitud no es solo una respuesta a lo que recibimos, sino una llave que abre las compuertas para lo que aún vendremos a recibir. Señor, como Ana en el templo, derramamos completamente ante ti las cargas que hemos llevado. Estas ansiedades que roban nuestro sueño, estas preocupaciones que consumen nuestros pensamientos, estos miedos que ensombrecen nuestra alegría, todo lo colocamos ahora en tus manos. No te pedimos solo que mires estas cargas, sino que las tomes de nuestros hombros a los tuyos, infinitamente más capaces. Recibimos tu promesa de que podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú cuidas de nosotros. Liberamos ahora las garras que se aferran a estos pesos y abrimos las manos para recibir a cambio tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Salomón, no pedimos primeramente circunstancias favorables, sino un corazón que sepa escuchar. Más que soluciones temporales, buscamos sabiduría eterna. Más que respuestas fáciles, anhelamos discernimiento profundo. Danos ojos para ver como tú ves, oídos para reconocer tu voz entre tantas otras, y un corazón sensible a la suave dirección de tu espíritu. Como Jabes, pedimos que ensanches nuestras fronteras, no solo materiales, sino espirituales. Expande nuestra comprensión de tu palabra, profundiza nuestra intimidad contigo, amplía nuestra capacidad de amar como tú amas. Por último, Padre, como Jesús en Getsemaní, rendimos completamente nuestra voluntad a la tuya. Reconocemos las copas en nuestra vida que por naturaleza desearíamos evitar. Los dolores, las pérdidas, los desafíos, las esperas. Pero por encima de nuestro confort buscamos tu propósito. Más allá de nuestra voluntad, anhelamos la tuya. Como Ananías, que superó el miedo para ser instrumento en la transformación de Saulo, ayúdanos a trascender nuestras resistencias naturales para abrazar los llamados que nos desafían. Danos fuerza para decir con honestidad y confianza, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mientras concluimos esta oración, Padre, recibimos por fe las transformaciones que ya estás operando en nuestro interior. No oramos como quien busca convencerte de cambiar de idea, sino como hijos que desean alinear su corazón al tuyo. Que nuestra vida de oración nunca más sea la misma después de este día. Que podamos acercarnos a ti no como suplicantes distantes, sino como hijos amados que conocen el corazón del Padre, y que nuestras oraciones se conviertan no solo en palabras, sino en una vida entera vivida en comunión contigo. En el nombre de Jesús,
que nos enseñó a orar no solo con palabras, sino con su propia vida de perfecta comunión contigo. Oramos. Amén. Mi querido hermano, mi amada hermana en Cristo, mi esperanza sincera es que este mensaje haya plantado semillas de transformación en tu vida de oración. Que estas 5 posiciones del corazón se conviertan no solo en conceptos que comprendiste, sino en prácticas que incorporas diariamente. Te invito a compartir este video con al menos 3 personas que conoces que están luchando en su vida de oración. Tal vez alguien que haya expresado desánimo por no ver respuestas, o alguien nuevo en la fe que aún está aprendiendo a comunicarse con Dios. Tu simple acto de compartir puede ser el instrumento que Dios usará para transformar la vida de oración de alguien, abriendo puertas a una intimidad más profunda con el Padre. No olvides suscribirte y visitar ahora mismo nuestro canal y ver más estudios bíblicos como este que están disponibles para ti, todos preparados con el mismo cuidado y unción para que tu vida espiritual continúe siendo edificada y profundizada. Que tu vida de oración sea transformada a partir de este día y que experimentes cada vez más la dulce realidad de un Dios que siempre responde sí al corazón que se alinea con el suyo. Hasta nuestro próximo encuentro, quédate con Dios.